Bienvenidos amigos televidentes en este viernes 21 de julio cerrando la semana y como ya es costumbre en Pensamiento Crítico, los viernes dedicado a lo social y a la cultura. Bueno, el día de hoy tenemos a José Tonelo del Fondo Ecuatoriano Populario Progreso, FEP, para hablar sobre el plan Toda una Vida, pero específicamente el programa Mis Mejores Años. Y luego tendremos al compositor y pianista ecuatoriano, quien nos va a hablar de la era de la música sinfónica ecuatoriana, pintando musicalmente al Ecuador, el maestro Juan Castro. Con él estaremos también durante este Pensamiento Crítico. Bienvenido, soy Carlos Rabascal. José Tonelo, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico. Un gusto para mí. Bueno, yo pensaba que íbamos a hablar de economía popular y solidaria, pero vamos a hacer y retomar un pulso político para hablar de esa economía popular y solidaria que el país la requiere. Es que algo estoy haciendo en el FEP, en Banco de Desarrollo, pero soy también presidente de la Fundación Tierra Nueva, que fue constituida por Padre Carollo, y esa es la razón por la cual estuve siguiendo el plan Toda una Vida que el presidente de la República ha lanzado. La Fundación Tierra Nueva tiene relación con todas las áreas problemáticas de la humanidad, con todas las edades, ¿no? Desde los hospitales, y a todas las edades se entra, pero en particular tiene un centro para niños y niñas con capacidades especiales, que fue visitado hace 3 semanas, fue un privilegio para nosotros por la señora esposa del presidente de la República, y tiene también un centro para personas de la tercera edad. Hace 2 días el presidente de la República nos visitó, indicó algunos componentes del plan Toda una Vida durante esta reunión, delante de muchos ancianos que acuden al centro de la tercera edad, Mis Mejores Años, se llama, de la Fundación Tierra Nueva. Ahora, el presidente de la República durante la campaña electoral, cuando propuso este programa de Toda una Vida, fue algo llamativo. No se concentra tan solo en las viviendas, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades aquí mismo en Pensamiento Crítico, sino él hablaba de preocuparse por el ser humano, desde el nacimiento hasta cuando el ser humano cierre sus ojos. Es un plan bastante ambicioso, pero necesario. Es más, la propia Constitución establece la protección del ciudadano, del ser humano. Pero esos componentes de este programa, y en especial de Mis Mejores Años, ¿cuáles son, Pepe? El sistema de protección social en el Ecuador es muy joven. Y poca gente ha podido aportar al seguro social para tener garantizada la vejez, ¿no? Entonces, en el caso específico de Mis Mejores Años, que deberían ser los años en que uno ya terminó de trabajar, puede dedicarse a los afectos, a los recuerdos, a la verdadera cultura, sí, a la verdadera cosecha. Hoy hay ancianos en el país que están desprotegidos. Absolutamente, pero hay ancianos, nos dicen los que están en el centro de Tierra Nueva, que sufren más en lo espiritual que en lo físico, que en lo material, sufren la soledad, sufren el abandono, sufren el distanciamiento de momentos de encuentro con el resto de la sociedad. Hay además las enfermedades que aumentan las necesidades, la incapacidad de ser autosuficientes, ¿no? Pero ahí vienen algunas incógnitas, es decir, que un Estado se preocupe por la protección en términos de la subsistencia en relación a lo material, uno de pronto lo puede entender más fácilmente, pero ¿cómo desde el Estado y desde la corresponsabilidad ciudadana y familiar podemos atender la parte espiritual, esa parte que tú mencionas? La parte espiritual no necesariamente es una parte confesional. Exacto, no es religiosa. Yo pienso que somos espíritu y que este espíritu, que es de ser nuestro interior, necesita alimentarse, necesita tener seguridades. Y esto es lo que falta. Con el pasar de los años, estas seguridades van disminuyendo.
El presidente a mí me impactó porque habló con una serenidad, con una riqueza de conceptos tan grandes. A los ancianos un día llegará la muerte y no debe ser un día trágico, debe ser un día normal, un paso, digamos, hacia la luz, hacia una vida mayor. Me gustó mucho esta intervención antes de ayer del presidente de la República. Es la ley de la vida. No digo que hemos nacido para morir, ¿no es cierto? Pero hemos nacido para llegar también. Tarde o temprano, para llegar no somos el dueño de la vida, no somos Y eternos. en este sentido, el presidente con los ancianos dijo, es injusto hablar con ustedes del bono. Hay que hablar de una pensión. Ustedes se la ganaron, aunque no hayan aportado, y ofreció comenzar ya en agosto con un número de 5.000 ancianos a que el bono pase de $50 a $100 y después se extenderá esto a otros ancianos, pero desde agosto ya, parece que los datos ya los tienen. Y otro ofrecimiento que hizo, incluso con su tono siempre alegre, un poquito chistoso incluso, ¿no? Queremos ayudar para el sepelio de ustedes. Dijo, no con mariachi, ¿no es cierto? Eso, pero para que haya un sepelio digno, que no sea un drama enterrar a los adultos mayores. ¿Tú crees que el presidente de la República, el hecho de que él haya sufrido su propia tragedia y que tenga que movilizarse en una silla de ruedas, entienda mejor las sensibilidades del ser humano? Porque llama la atención, porque esto no es cuestión de semántica tan solo. Dice, no es justo hablar de bonos con ustedes, sino hablar de pensión porque se las ganaron. Eso por primera vez se dice en el Ecuador, Pepe. Sí, a mí me parece que cuando una persona pasa por el sufrimiento, se endulza, ¿no? Es más capaz se abre, comprende más. Comprende a los demás, se pone en su situación y busca soluciones. Lo que le ha pasado a nuestro presidente le ha quitado algunas capacidades, pero le ha otorgado otras capacidades muy importantes, que serán determinantes también en las políticas que él impulse durante el periodo en que está al frente de nuestro país. Ahora, es evidente la preocupación que nosotros, todos debemos tener por nuestros adultos mayores, pero tú también mencionaste el tema de niños con condiciones especiales o en condiciones de discapacidad. Tuve la oportunidad de trabajar en ese sentido cuando vivía en Guayaquil, con personas en condiciones de discapacidad, e incluso desarrollamos algún tipo de proyecto para microcréditos para las personas en condiciones de discapacidad y o sus familias, dependiendo de la tipología, la categoría de la discapacidad. ¿Qué se piensa hacer ahí? Nosotros estamos atendiendo en este momento a cerca de 70 niños y niñas hasta los 17, 18 años de edad, entonces algunos ya son adolescentes, ¿no? En el centro que se llama Centro de Desarrollo Infantil de Amaguaña, ¿no? Un centro bellísimo. Padre Carolo lo definía este programa la niña de mis ojos, o sea, lo que más cuido, ¿no? Pero son niños recogidos en el sur de Quito para llevarlos a este centro donde durante el día reciben todo tipo de atenciones. Cuando me hablas de niños recogidos en el sur de Quito, ¿significa niños en condiciones de discapacidad, condiciones especiales, que están abandonados? No. Es que me llamó la atención la palabra recogido. Recogidos porque pasamos con las furgonetas por las casas de ellos. Okay. Todos los días. Estaba preocupando. No. Todos los días. Porque consideramos justo que de noche, de tarde, regresen a la casa a vivir con sus hermanitos, con sus padres. Los llevamos, tienen todo tipo de atenciones, desde la alimentación, que es lo más fácil, pero atenciones médicas, atención educativa, atención psicológica. Es un centro equipado con piscina, es un centro equipado con caballos para la hipoterapia, que también sirve, pero es un centro donde la dedicación del personal es excepcional. Ya. Esto es otra actividad.
¿Cuántos niños en estas situaciones hay en el sur de Quito? Hablo del sur de Quito porque en el centro es lo mismo y en el norte es igual. Y los servicios que el Estado está prestando hasta ahora son insuficientes. Por lo tanto, una alianza entre el sector público social y el sector público privado es algo deseable para sumar fuerzas en vez de estar cada uno por su lado. Y la Fundación Tierra Nueva, a lo mismo que el FEP, el Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio, a lo mismo que MSCH y otras organizaciones, cuantas hay de la sociedad civil, queremos establecer nosotros también un diálogo con el gobierno para ver qué podemos juntos hacer mejor y en mayor cantidad. Pero es que lo que tú acabas de tratar, Pepe, es uno de los grandes problemas del Ecuador. Es el individualismo en las acciones, en las gestiones, y cada uno va por su cuenta, cada uno tiene su norte, pero no nos sumamos, no nos integramos, no nos articulamos para aprovechar las oportunidades y potencializar los recursos para que esas oportunidades puedan ser bien desarrolladas y bien implementadas. Hay un Ecuador, la mitad del Ecuador que tiene resueltos sus problemas por los menos materiales. Otra mitad no tiene resueltos ni los problemas materiales. La pobreza, yo estuve la semana pasada en las provincias de Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi, y es visible la pobreza, duele la pobreza que se ve todavía especialmente en las áreas rurales. Pero todo el país enfrenta problemas de pobrezas nuevas. Queda un sector con grandísimos problemas materiales de pobreza. La pobreza espiritual, repito, no es la pobreza cristiana. No. La pobreza moral. ¿Cuánta corrupción hay en el país más allá de los casos? ¿Cuánta pequeña corrupción en la vida de cada uno de nosotros? Es pobreza ética, es pobreza moral. La pobreza afectiva, ¿por qué nuestras familias tienen más, las familias de hoy tienen más dificultad que la familia de nuestros padres para estar unidas? Son formas de pobreza estas también, digamos, ¿no? Y el Estado enfrenta obras de infraestructura, escuelas, enfrenta algunos tipos de pobreza, pero hay entidades que se han dedicado más a enfrentar otros tipos de pobrezas. El deseo es que podamos sumar esfuerzos. El deseo es sumar esfuerzos, pero que todos estemos conscientes que hay que sumar esos esfuerzos. Remar en la misma dirección. Remar en la misma dirección, porque si no estamos perdidos. Ahora, porque, por ejemplo, tú acabas, y además que tenemos que pensar en los problemas en términos de horizonte, de tiempo, para buscar soluciones. Tú hablabas, Pepe, del tema de la protección social, del sistema de seguridad social, que va más allá del IES, tiene que ver con todo el tema del sistema social del país. Pero, a ver, es una realidad, y no es una realidad del Ecuador, es una realidad del mundo también. Es decir, la población va a comenzar a envejecer. Sí. Cada día las familias tienen menos hijos, por tanto, el envejecimiento se va a ir acelerando. ¿Y eso qué significa? Significa impactos negativos en la producción, significa impactos negativos en las aportaciones para sostener un sistema de política social o de seguridad social que va más allá del IES. Y nos podemos sentar a visibilizar y a visualizar eso para trabajar juntos en una solución. A eso me refiero, y Pepe. Pensemos a los ancianos en zonas de alta inmigración. Además. Ancianos que quedan solos, ¿no? Que ya no tienen en zonas indígenas, por ejemplo, la capacidad de poner un poco de paja en el techo de su chocita, ¿no? Y que les llueve adentro. Yo conozco situaciones como estas, situaciones de pobreza gravísima, absoluta, que no se alimentan adecuadamente, que se los encuentra muertos en su chocita el rato que alguien piensa voy a ver cómo están, digamos, ¿no? Hay estas situaciones todavía. En buena hora que el Estado, con la campaña que ha lanzado el señor presidente de la República en favor de los ancianos, va a estar más atentos. O sea, los ancianos que tenían $50 para vivir, ¿no es cierto?, ciertamente no podían comprar medicinas con eso, ¿no? ¿Ya? Menos de $2 por día es hambre.
Entonces llegará el bono a 100, ya serán $3.50 por día. Me parece a mí que son señales de una intención. Señales de una intención, pero nos falta la articulación con el sector privado. El sector privado no se puede desconectar de esta realidad, porque la pobreza es un mal que afecta a la sociedad. O sea, ¿y en qué sentido afecta a la sociedad? Porque nos refleja la falta de dignidad como país para haber atendido a la pobreza, para haber atendido a nuestros adultos mayores, para haber atendido a las personas en condiciones de discapacidad, que tengo que reconocer que Lenín Moreno sí lo ha hecho. En este campo, pero hay aspectos en la vida nacional, hay situaciones de personas y comunidades que pueden resolver sus problemas, que están hoy viviendo en pobreza. Cuando hablamos de ancianos no le pidamos más que vivan, digamos, ¿no? Pero hay jóvenes en situación de pobreza y el Estado ha hecho esfuerzos. Hoy hay fondos de créditos, hay recursos para capacitación, pero todavía me parece a mí que no es suficiente, especialmente en la normativa. Corrijo, que es sobreabundante y por eso impide el desarrollo natural de ciertas iniciativas normal. Digamos, hay tanta normativa para emprender que gente que puede resolver sus problemas queda en la pobreza por la dificultad, ¿no? Sí, y entonces el Estado ha hecho grandes pasos, pero sí tiene que repensar toda esta situación, sea en los casos de discapacidad, capacidades especiales, sea en los casos de pobreza por falta de oportunidades. Así es. Y comenzar a recobrar algo que contigo lo hemos conversado también tiempo, el tema de la comunidad. El tema de la comunidad, en términos de vivencia y convivencia, es tremendamente y de solución de problemas en forma comunitaria. Así es. Mi querido Pepe Tonelo, como siempre, un placer, un gusto y qué exquisito es conversar contigo. Gracias. Un fuerte abrazo. Venimos de inmediato ya con el maestro Juan Castro Ortiz para hablar sobre esto de qué es la nueva era, la música sinfónica ecuatoriana y qué significa esto de pintar musicalmente al Ecuador. Bueno, venimos de inmediato con el maestro Juan Castro Ortiz.